Bueno, básicamente el decodificador o un tipo de decodificador lo vimos en las memorias, ¿sí? Para acceder a cada celda de memoria, a cada, perdón, word line. Pero si lo definimos, vamos a decir, más en forma, por ahí más general, uno tendría n entradas en un circuito combinacional y podría tener n o m salidas, y m podría ser distinto de n. Y básicamente lo que uno trata de hacer es activar una salida dependiendo cuáles son las combinaciones de las entradas. O sea, si yo doy una combinación correcta en las entradas, se activará alguna de las salidas, ¿sí? Y solo una. O varias, también puede ser varias porque, por ejemplo, en el decodificador de 7 segmentos, vimos que se activan varias salidas a la vez. Pero nosotros vamos a enfocarnos en un decodificador en particular, que es el decodificador de direcciones de memoria, donde por cada combinación se activa una sola salida. Entonces, fíjense que uno podría derivar una tabla de verdad como esta. Si yo tengo dos entradas, S0, S1, para esas cuatro combinaciones posibles para esos dos bits, tengo esta tabla de verdad donde se activa para la 00 la salida 1 o 0, 0, 1 o 1, 1, 0 o 2 y 1, 1 o 3. Igual que en el decodificador de direcciones de memoria. Y el circuito lógico que nos podemos derivar de eso, sacando esos mini términos, va a ser un circuito como este. Entonces cada decodificador uno puede escalarlo de acuerdo a la cantidad de entradas que tenga. Va a producir, si yo tengo por ejemplo tengo n entradas, voy a tener 2 a la n posibles salidas para ese decodificador, ¿sí? Debido a las combinaciones que se pueden hacer con esas dos entradas. Entonces lo podemos llevar a decodificadores más grandes a ese circuito. Y esto es lo que le decía de otro tipo de decodificadores, el decodificador de 7 segmentos que se usa, por ejemplo, para manejar un display de LED y de luces LED, donde tiene 7 segmentos ese display. Yo dependiendo qué combinación de entrada yo ponga en D, voy a activar ciertos segmentos, ¿sí? No solamente va a haber una salida activada, sino que van a haber varias. Y básicamente esa sería la tabla de verdad. Yo podría deducir los circuitos para cada uno de los segmentos. Y es un ejercicio, por ejemplo, que se hace en el cuestionario de mapa de Carnot. Avanzando un poco más, vamos a definir lo que es un multiplexor, que va a ser un componente necesario para poder seleccionar entre distintos datos o entre distintos bits uno de esos datos o uno de esos bits, ¿sí? Entonces la definición general, vamos a tener n cantidad de entradas. Esas entradas pueden estar constituidas por distinta cantidad de bits y yo con la entrada de selección del multiplexor voy a decidir cuál de los datos de entrada va a pasar a la salida. Es una función del multiplexor. Por ejemplo, para un multiplexor de una sola señal de entrada de control, o esto vamos a definirlo como entradas de selección y esto entradas de datos, ¿sí? Para definir los distintos tipos de entrada que tiene el multiplexor. Para un bit de entrada de selección, uno tendría un multiplexor que puede hacer multiplexación en solo los bits. Y si yo quisiera multiplexar más bits, bueno, va a necesitar mayor cantidad de entradas de selección. Si deducimos a partir de la tabla de verdad, entonces de ese multiplexor, fíjense que como A y B son cero, ya sea S 0 o 1, me va a pasar cero a la salida porque estoy pasando con S en cero, estoy pasando B, aparentemente. Estoy pasando B y con S en uno estoy pasando A. Con S 0 pasa B, porque fíjense, A y B son 0, 1, y acá tengo una salida un 1, entonces está pasando B. Y con 1 estoy pasando A, 0, 1 pasa 0.
Y así uno deriva la tabla de verdad de un multiplexor, puede hacer un mapa de Carnot y deducir su circuito lógico o sacar los mini términos, etcétera, y, y hacer la expresión lógica y su circuito lógico. Para llevándolo a un multiplexor de 4 datos y de 1 bit cada uno, ya voy a necesitar 2 bits de selección y 2 entradas de selección para poder multiplexar entre esos 4 datos. Y el circuito lógico podría deducirlo y va a ser similar al anterior, pero ya con más nodes entrando en esas AND. Fíjense que siempre se repite lo mismo, es not and or, not and or, y hay como un patrón que va a seguir el circuito y va a ser debido a esa tabla de verdad que uno tiene para hacer esa función lógica. Símbolos, agrupando todos esos detalles en un nivel de abstracción superior, tenemos posibles símbolos, sería así con 4 entradas de datos, 2 bits de selección, una salida, o directamente poner la entrada de selección como si tuviese una sola entrada, pero esto tendría como ya 2 bits entrando por esa entrada y haciéndome pasar cada uno de esos datos de entrada de acuerdo a esas combinaciones en esos bits de selección. Son dos formas de simbolizar el mismo componente que sería el multiplexor. Si redibujamos, por ejemplo, el multiplexor de 4 datos, ¿sí? Tenemos ahora el mismo dibujo, pero lo hacemos un poco diferente, donde ponemos ANDs de lo que es la salida, ponemos AND de 2 entradas y ponemos AND de 2 entradas donde van a entrar los bits de selección. Sí, o sea, estoy llevando la AND de 3 a 2 y eso me hace tener que utilizar una AND de 2 adicional para poder hacer esta conexión con la parte de selección. Y fíjense que en definitiva acá tengo un decodificador de direcciones de memoria. Es el mismo circuito, exactamente el mismo, de 2 a 4, a 2 entradas, 4 salidas.